En primer lugar, hablaremos de la distensibilidad. ¿Qué significa distensibilidad vascular? Doctor, La no está compartiendo pantalla. Perdón, Sí. No está muestra compartiendo pantalla, doctor. ya. Ay, a ver, vamos a ver. ¿Por qué no está compartiendo pantalla? ¿Ahora? ¿Aún no? Ahora sí. Ya, gracias, gracias. Seguimos. Ya. Entonces se ve bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces les decía, lo primero que vamos a hacer es definir distensibilidad vascular. La distensibilidad vascular es una propiedad de todos los vasos sanguíneos que existen en nuestro organismo. O sea, estoy hablando del territorio arterial, así como del territorio venoso. La distensibilidad se da por esa capacidad elástica que tienen los vasos sanguíneos. Y podemos definir como distensibilidad al aumento fraccionado de volumen. Cuando digo aumento fraccionado de volumen, me estoy refiriendo a una fracción de unidad a un porcentaje, ¿no? Fracción o porcentaje, ¿no ven? Perfecto. A ver, vamos a silenciar porque hay mucho ruido de fondo. Entonces, la distensibilidad es el aumento fraccionado de volumen por cada incremento de un aumento de presión. Tal vez vamos a entender de mejor manera si mencionamos este ejemplo. Si se incrementa la presión en un vaso sanguíneo y este aumenta en 1 ml, un volumen que originalmente tenía 10 ml, o sea, que al final llega a tener 11 ml, la distensibilidad será de 0,1 por milímetro de mercurio, o si quieren, del 10% por milímetro de mercurio. Obvio, antes tenía 10 ml, se ha incrementado el volumen en 1 ml, quiere decir que se ha incrementado en el 10%, porque 1 ml es el 10% de 10 ml, o si quieren en fracción, es el 0,1. Esa es la distensibilidad. Gracias a esta distensibilidad, las arterias pueden amortiguar el gasto pulsátil, porque ustedes han visto en corazón que con cada latido, más o menos cada ventrículo elimina 70 mililitros de sangre. Y esos 70 mililitros de sangre entran de manera brusca a la aorta y a la arteria pulmonar. Y son, gracias a esta distensibilidad, tanto la aorta como la arteria pulmonar, la que amortigua este gasto pulsátil, ¿no? Su libro creo que utiliza algún otro término medio raro, creo que es, voy a ver si lo encuentro, es
sostener alguna cosa llama el gasto pulsátil. En realidad es amortiguar. Por lo tanto, ese gasto pulsátil, cuando va a la periferia, genera, a nivel especialmente de los capilares, un flujo sanguíneo continuo y homogéneo. Porque de otra manera, si no hubiera esta función de amortiguación, gracias a la distensibilidad, el flujo sanguíneo a nivel de los capilares sería pulsátil, con un aumento importante del flujo en la sístole y una disminución muy importante durante la diástole. Las venas son mucho más distensibles que las arterias, aproximadamente unas 8 veces. Y esto es consecuencia de su anatomía. Si ustedes recuerdan en histología o en anatomía, las paredes de las arterias son bastante más gruesas que las paredes de las venas. Por lo tanto, esto significa que para un aumento de presión, las venas se van a distender 8 veces más. 8 veces más. La vena pulmonar de la pequeña circulación se va a distender de la misma manera que cualquier otra vena. Tiene exactamente la misma distensibilidad, 8 veces. Pero las arterias pulmonares solo son 6 veces más distensibles. ¿Debido a qué? A que la circulación menor o circulación pulmonar trabaja con una 1/6 parte de la presión que existe a nivel de las arterias. Es por eso que el territorio venoso fácilmente puede almacenar 1 litro de sangre. Almacenar este litro de sangre para mandar hacia otros lugares de la circulación que así lo requieran. O puede contener 1 litro de sangre, por ejemplo, en una transfusión masiva, sin que genere cambios manifiestos de la presión venosa. Posiblemente no más allá de 3 a 5 milímetros de mercurio variará a pesar de este gran incremento o decremento del volumen sanguíneo a nivel del territorio venoso. Ahora introduciremos un otro término. El otro término que debemos considerar es la compliancia. Complianza vascular o capacitancia vascular. Y en alguna parte del libro también toma como sinónimo la distensibilidad total. Ojo, no es distensibilidad a secas, es distensibilidad total. Por lo tanto, estos 3 términos son sinónimos: complianza, capacitancia vascular o distensibilidad vascular. ¿Por qué introducimos este término? Porque es muy importante conocer la cantidad total de sangre y no el incremento fraccional. Es a veces complicado el entender cuando decimos que este vaso sanguíneo aumenta su volumen en un 40%. Podemos entender que va a aumentar en esa proporción, pero no tenemos idea de la cantidad total de sangre que va a contener. Porque si decimos que un vaso sanguíneo va a contener 200 ml de sangre o va a contener 500 ml de sangre, para nosotros es mucho más comprensible. Por lo tanto, es este término, complianza vascular, el que vamos a usar de manera más frecuente. Y la complianza es el resultado
del aumento del volumen sobre el aumento de la presión. Por lo tanto, cabe aclarar que complianza y distensibilidad son muy diferentes. ¿En qué sentido? En que un vaso muy pequeño, ¿no? Muy pequeñito, digamos, estoy haciendo un pequeño círculo aquí, un vaso muy pequeño y bien distensible, puede contener un volumen mucho menor que un vaso grande, de todo este tamaño, perdón, un vaso así de grande, pero poco distensible. Por lo tanto, entonces, nunca debemos olvidar que la complianza es igual a la distensibilidad por el volumen. Es por eso que decimos que las venas o el territorio venoso sistémico tiene una complianza o capacitancia 24 veces mayor que el territorio arterial, porque es 8 veces más distensible y tiene 3 en promedio veces más volumen, ¿no? Si ustedes ven el área de corte transversal de las venas y el área de corte transversal de las arterias, es entre 3 a 4 veces mayor el de las venas. Por eso decimos que la complianza es 24 veces mayor. En términos prácticos, ¿qué significa? Significa que un territorio venoso, para un mismo aumento de presión, puede acumular 24 veces más de volumen sanguíneo que su homólogo arterial. Es por eso que el territorio venoso es una reserva muy importante de sangre. Estas curvas de volumen-presión del sistema arterial como del sistema venoso ayudan mucho a comprender lo que acabamos de describir. Y fíjense, dice el sistema arterial contiene 700 ml de sangre. Vamos aquí a esta gráfica y aquí estaría más o menos 700 ml y fíjense, cruza esta curva del territorio arterial en 100 milímetros de mercurio. ¿Eso qué significa? Que cuando nuestro territorio arterial está con 700 ml, la presión arterial media es de 100 milímetros de mercurio. Pero fíjense, como tiene poca compliancia este sistema arterial, si yo extraigo tan solo 300 ml, o sea, que el volumen que llene el sistema arterial es tan solo de 400 ml, la presión arterial cae a 0. O sea, no habría flujo sanguíneo a través de la circulación sistémica. Pero ojo, para eso está una estimulación simpática. O sea, frente a este descenso brusco, se activan los sistemas de retroalimentación para compensar esta caída de presión. Y por lo tanto, estos mismos 400 ml, fíjense, aquí está, los 400 ml, gracias a la estimulación simpática, ¿dónde se cruza? En 100 milímetros de mercurio. En 100 milímetros de mercurio. Exactamente lo opuesto ocurre con una inhibición simpática, ¿no? Si se produce una inhibición simpática, aumenta el volumen, aumenta el continente arteriolar. Y estos 700 ml ya no me darán 100 milímetros de mercurio. Fíjense,
estos 100 ml estarán cruzando cerca de 60 milímetros de mercurio. Exactamente el mismo análisis se puede hacer con el sistema venoso, Aquí hay que corregir esta curva porque no representa la realidad, porque el sistema venoso está lleno con 3.000 a 3.500 ml de sangre, no como aquí está marcando su figura, 2.500, no, está más o menos aquí, entre 3.000 y 3.500. Por lo tanto, esta curva debería estar desplazada mucho más a la derecha. Pero de todos modos sirve para ubicarnos perfectamente. Que es respecto a la arterial muy plana esta curva. ¿Eso qué significa? Que debe variar bastante el volumen para que varíe de manera importante la presión, en este caso la presión venosa. Utilizando esta gráfica, fíjense, puede variar de 2.500 ml a 3.500 ml aquí, ¿no? Y tan solo está incrementándose este poco de presión venosa. Como decíamos anteriormente, se puede traslocar hasta 1 litro o más de sangre sin que se afecte la presión venosa más allá de 3 a 5 milímetros de mercurio. Aquí está. Y esto es lo que nos va a, esto lo vamos a, y esto es lo que nos va a explicar esta curva de volumen-presión del territorio venoso, que gracias a esa su gran capacidad de disminuir o aumentar sus dimensiones, tiene la capacidad de transferir sangre hacia el corazón. Puede desplazar, cuando hay una estimulación simpática, fíjense, puede desplazar, gracias a esta estimulación simpática masiva, fácilmente 1 litro de sangre hacia el corazón y de esta manera aumentar de manera importante el gasto cardíaco y mantener la presión arterial y que esa sangre vaya a los territorios que así lo requieren. Es muy importante comentar esto. En una hemorragia de hasta el 20-25% de sangre, gracias a este sistema de la complianza vascular, nuestra función cardiovascular va a actuar de manera casi normal, diríamos, casi normal, a pesar de una pérdida de 1 litro o 1,4 litros de sangre. Bien, la complianza diferida es una propiedad que tienen todos los músculos lisos del organismo, todos, no solo el músculo liso vascular. Y a esta complianza diferida se la llama más como relajación por estrés. En este caso, será una relajación por estrés de los vasos. Y aquí está, nuevamente, que es una aplicación del conocimiento previo que tiene un gran valor en caso de una transfusión masiva o en caso de una hemorragia grave. Lo podemos graficar aquí. En esta gráfica tenemos, por ejemplo, un segmento de una vena bien ligada en sus extremos y que originalmente tiene una presión de 5 milímetros de mercurio, ¿no? Tiene una
Presión, como les digo, aquí está, de 5 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí está. Si nosotros introducimos un volumen X de sangre, aquí está, como si fuera una transfusión masiva, rápidamente la presión dentro de este vaso aumenta hasta 12 milímetros de mercurio. Pero inmediatamente comienza a caer la presión en el interior de ese segmento vascular. En el caso de una transfusión masiva, sería el segmento venoso, a pesar de que no se ha sacado nada de sangre. Y esto se debe a que esa presión genera un reacomodo en la longitud de las fibras del músculo liso. Por lo tanto, al cabo de unos minutos, fíjense, la presión ha caído más o menos a 9 milímetros de mercurio. ¿Gracias a qué? A la complianza, gracias a esa capacidad que tienen de distenderse los vasos sanguíneos. Luego aquí, fíjense, extraemos el mismo volumen de sangre que originalmente introducimos. Sería más o menos como simular una hemorragia grave. Fíjense, sacamos y cae a menos de 2 milímetros de mercurio la presión en el interior de ese segmento vascular. Pero al cabo de unos pocos minutos, nuevamente comienza a aumentar la presión hasta volver en plazo de unos minutos a su nivel original. ¿A qué se debe esto? A que nuevamente, debido a esa caída de presión, las fibras musculares lisas se han reacomodado en su longitud. Si quieren, se han achicado. Esto es lo que sucede a nivel fundamentalmente del territorio venoso, pero también del territorio arterial, tal vez no con esa magnitud que en el venoso. Vamos a ver ahora las pulsaciones de la presión arterial. Les comentaba, y que ustedes lo han visto en la anterior unidad de corazón, que los ventrículos mandan durante cada latido un volumen determinado de sangre, aproximadamente 70 ml de sangre. Y a eso decíamos se llama el gasto sistólico. Cuando ingresa este volumen de sangre, la presión se eleva y llega a un punto máximo, que es de 120 milímetros de mercurio. A esto nosotros conocemos como presión diastólica. Y durante la diástole comienza a descender la presión. Aquí tenemos una incisura, una muesca de una bajada brusca de la presión arterial. Y esto se debe al cierre de las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar en la arteria pulmonar. Y fíjense, sigue bajando y alcanza un nivel mínimo al final de la diástole de 80 milímetros de mercurio. A esta se llamamos presión diastólica. Si vemos aquí, existe una diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. La diferencia es de 40 milímetros de mercurio. Obvio, aquí está, de 80 a 120 hay 40 milímetros de mercurio. Hay 40 milímetros de mercurio. A esta se llama presión del pulso o presión diferencial, porque es la diferencia que existe entre la sistólica y la diastólica. ¿A qué se debe esta presión del pulso? ¿A qué se debe esto?
vamos a ver que se debe a dos factores: al volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que sale con cada latido, y la complianza del árbol arterial. La complianza es la capacidad de contener esa sangre por el árbol arterial, de amortiguar ese aumento del volumen sanguíneo. Por lo tanto, podemos decir que la presión del pulso es igual al gasto sistólico por la compliancia del árbol arterial. Aquí hay un tercer factor, pero es un tercer factor que incide de una manera muy pequeña en los valores de la presión del pulso, y es la característica de la eyección sistólica. Vamos a ver aquí en esta gráfica la morfología de las curvas. Este es normal y fíjense, este es normal. Aquí llama la atención el gran aumento, fíjense, el gran aumento de la presión del pulso o presión diferencial. Aquí está, en la arterioesclerosis. Arterioesclerosis. ¿A qué se debe? A que con los años, debido a este proceso de arterioesclerosis, la complianza del árbol arterial disminuye de manera substancial y por lo tanto ya no puede amortiguar este pulso de presión, y por eso vemos que la presión diferencial o la presión del pulso a partir de los 60 años más o menos puede duplicarse, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de la estenosis aórtica, pero está mal este ejemplo, porque esta curva debería ser la mitad, por lo menos, de plana, porque una característica de la estenosis aórtica es la disminución de la presión del pulso, y si ustedes ven, aquí no hay ninguna disminución. Por lo tanto, esto debería estar en la mitad mínimo de su valor, una presión del pulso de 20 milímetros de mercurio. Aquí tenemos otra del conducto arterioso permeable, ¿no? Donde durante el gasto sistólico, una buena proporción, quizá la mayor proporción de este volumen sistólico, es transferido a la circulación menor a través de este conducto arterial permeable. Y por eso que debe subir mucho la presión sistólica y debe bajar también mucho la presión diastólica. Fíjense, está aumentando fácil en 3 veces la presión del pulso. Y esta es la curva de presión que se presenta en la insuficiencia aórtica. También no está bien esta gráfica, porque la característica de la insuficiencia aórtica es que durante la diástole la presión cae a 0 o muy cerca de 0. Por lo tanto, esto debería estar aquí abajo, cerca o muy cerca de 0. Y otra característica que tiene la insuficiencia aórtica es la falta de la muesca, la falta de la incisura, porque no hay válvula aórtica competente. Es probable que ésta se haya destruido completamente y por lo tanto no puede cerrar nada. Entonces no genera esta incisión. No sé si está oyéndose de manera adecuada. Creo que Sí, voy a escúchame. nuevamente. ¿Se escucha? Sí, Ya, doctor, perfecto. escuchando. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Esa presión del pulso que se ha generado, como hemos visto en la anterior diapositiva, se transmite, aquí está, se transmite a lo largo
de las arterias periféricas. Porque durante la sístole, solo esta parte proximal de la aorta recibe el volumen de sangre. Pero la onda de presión se transmite rápidamente a lo largo del sistema arterial. Fíjense, la velocidad de la transmisión de este frente de onda es en la aorta de 3 a 5 metros por segundo. 3 a 5 metros por segundo, que es entre 10 a 15 veces más rápido que la velocidad del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo a nivel de la aorta es de 33 centímetros por segundo. Si quieren, 0,33 metros por segundo. Por lo tanto, la sangre apenas ha fluido y esa onda de presión fácilmente ya se encuentra a nivel de la arteria radial y nosotros podemos estar, por eso, palpando el pulso de manera casi sincrónica con el latido cardíaco, porque esta onda de presión, este frente de onda, se transmite muy, pero muy rápido. Fíjense que conforme disminuye el diámetro de los vasos y por lo tanto su complianza, aumenta la velocidad de manera significativa. En las grandes arterias, 7 a 10 metros por segundo y en las pequeñas arterias, 15 a 35 metros por segundo. Realmente esto es un tercio de una cuadra frente a 33 centímetros en la aorta. El ejemplo que yo normalmente les doy para que podamos explicar, tal vez de una manera más gráfica, es lo que pasa con los tsunamis. Cuando existe un maremoto, la cantidad de sangre, la cantidad del agua del mar que se desplaza deben ser muy pocos kilómetros que desplaza. No sé, 5, 10 kilómetros. Pero este frente de onda se desplaza muy, pero muy rápidamente, a muchísimos kilómetros por hora. Y es por eso que en el lapso de muy poco tiempo, el frente de onda alcanzan a fundamentalmente comunidades costeras en muy pocas horas, generando lo que hemos visto, tanta devastación, ¿no? Bien. Gracias a que disminuye la complianza de las arterias conforme disminuyen de diámetro, la presión del pulso se amortigua. Fíjense, esto es en la aorta, ¿lo ve? En la aorta proximal, en la femoral, en la radial, en una arteriola y en el capilar casi ya no vemos pulsación. Por eso que en los capilares el flujo sanguíneo es continuo. ¿Cuándo podemos encontrar pulsación capilar? A este nivel, ¿cuándo presentaríamos? En dos situaciones. Cuando la pulsación de la aorta, esta pulsación es muy grande. Por ejemplo, como hemos visto en una arteriosclerosis, en la persistencia del conducto arterioso o en una insuficiencia cardíaca. Ahí sí vamos a encontrar pulsación capilar. O cuando las arteriolas estén muy dilatadas, muy distendidas, porque sabemos que las arteriolas son las llaves de paso del territorio vascular hacia los capilares.
Y estas arteriolas, estas llaves de paso, pueden abrirse o cerrarse de acuerdo a las necesidades tisulares, de acuerdo a las necesidades que pueden ser nutrientes o funcionales del territorio que va a irrigar. Por lo tanto, si estas arteriolas están muy abiertas, también vamos a encontrar una pulsación capilar. Esta amortiguación que estamos viendo, entonces va a depender de la resistencia al movimiento de la sangre en estos vasos, como les decía, de la compliancia de estos vasos. Por lo tanto, podemos decir, resumiendo, que el grado de la amortiguación del pulso de presión es igual al producto de esa resistencia vascular por su complianza vascular. Métodos clínicos para medir las presiones sistólicas y diastólicas. Yo creo que todos en algún momento estamos familiarizados con este proceso. Todos yo creo que ya hemos medido la presión arterial. Posiblemente es una práctica que debe ser realizada de una manera más acuciosa para poder tener valores más cercanos a lo correcto. Porque por este método indirecto tenemos más o menos un margen del 10% de los valores de presión obtenidos mediante la introducción de una aguja o un catéter a nivel de una arteria. Por eso que debemos tratar de hacer siempre lo más cuidadosamente esta toma de la presión. ¿En qué consiste poner un manguito de presión en el brazo, comprimiendo siempre la arteria braquial, el estetoscopio a nivel de la arteria anticubital? Es conveniente que la ubiquemos bien palpando esta arteria. Palpamos y encima de ella ponemos el estetoscopio. Luego se insufla el manguito de presión hasta un nivel más allá de la presión sistólica que esperamos, que sospechamos. Si es una persona joven, sin ningún problema de salud, como muestra la gráfica, elevaremos a 140, 100 milímetros de mercurio la presión en el manguito. Pero si ya vemos que es una persona que tiene arterioesclerosis, que tiene antecedentes de hipertensión, no vamos a llevar a 140, elevaremos a 180, 190 milímetros. Y después bajamos abriendo la válvula del manguito de presión lo más lentamente posible, ¿no? Cuando la presión en el manguito iguale a la presión sistólica, se va a producir un chorro de sangre que salga a la arteria antecubital. Este chorro genera un flujo turbulento y este flujo turbulento genera ruidos que se llaman los ruidos de Korotkov, y ese ruido es el que percibimos con el estetoscopio. Seguimos bajando lentamente y va a cambiar la característica de este sonido, haciéndose más secos, más rudos, hasta que llega un momento en que se produce un cambio brusco de la calidad del ruido cardíaco, del ruido de Korotkov, de ser retumbantes, secos, ¿no? Toc, 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 se vuelven más soplantes. Tuf, tuf. En este momento se considera la presión diastólica. Pero esta presión diastólica está un poco sobrevalorada. ¿Eso qué significa? Que estaría un poco por encima de la presión diastólica real. Por eso que la mayor parte de los médicos indiquen que es mejor tomar la presión diastólica cuando desaparece la pulsación, pero siempre y cuando desaparezca la pulsación, porque hay en algunas circunstancias, por ejemplo, en aquellas personas que presentan fístulas arteriovenosas, no
se va a perder los ruidos. Inclusive sin nada de presión a nivel del manguito, se van a presentar esos ruidos que se generan a este nivel. Pero eso es lo excepcional, ¿no? Bien. Hablaremos de la presión arterial media. ¿Qué significa? Ah, perdón, antes me estaba olvidando, perdón, volveremos aquí. Este es el clásico que todos los médicos debemos saber, tomar la presión. Pero existe ahora el método auscultatorio automatizado. Es el que conocemos, esos transductores electrónicos de la presión arterial, ¿no? Que uno puede comprarlos en cualquier, inclusive farmacia. Lógicamente, este traductor electrónico tiene unos algoritmos que esto lo convierten en números que se muestran en una pantalla digital. Además, tiene la ventaja de que nos muestra la frecuencia cardíaca. ¿Por qué se están haciendo tan populares este método oscilométrico automatizado? Se está haciendo muy popular porque se está viendo que cada vez más existe la hipertensión de bata blanca. ¿Eso qué significa? Que las personas, por una reacción simpática, aumentan su presión arterial cuando un personal de salud les está tomando la presión arterial. Y en realidad puede estar normal su presión arterial, pero ese estrés de estar en un centro de salud, de estar frente al médico, la enfermera, por una reacción simpática nos eleva la presión arterial. Estos métodos oscilométricos, ¿no? Esos aparatitos son muy útiles para usar en el domicilio. Lógicamente, al paciente hay que explicarle que debe tener por lo menos 30 minutos de inactividad excesiva. No significa reposo, pero debe estar haciendo lo que normalmente hace, no tener una actividad física importante. Tomarse siempre en decúbito, que este manguito siempre esté a la altura del corazón y que la persona se encuentre relajada. Y vamos a ver que en esas circunstancias, esa persona puede no presentar un aumento de la presión arterial. Por esta razón, entonces, se está haciendo tan popular este uso. Hablaremos de la presión arterial media. La presión arterial media es el valor de las presiones promediadas y ponderadas milisegundo a milisegundo de lo que acontece. No es el valor promediado, no es presión sistólica más presión diastólica sobre 2, no es así, sino que es el valor que se obtiene durante todo el ciclo cardíaco, Y vamos a ver que si ustedes se fijan en esta gráfica, la presión media siempre está más cerca de la presión diastólica. ¿Por qué? Porque la diástole representa el 60% del ciclo cardíaco y la sístole solo es el 40% del ciclo cardíaco. Obviamente esto a frecuencias cardíacas normales, porque cuando la frecuencia cardíaca es muy alto, esto se puede invertir. Pero normalmente entonces la presión diastólica contribuye en un 60% para establecer la presión media y solo 40% contribuye la presión diastólica. Por lo tanto, aquí se ve que, fíjense,
a lo largo de toda la vida, la presión media está siempre mucho más cerca de la diastólica y siempre más alejada de la sistólica. Pero llama la atención aquí que a partir más o menos de los 50 años, fíjense, comienza a aumentar la presión sistólica. Comienza a aumentar la presión sistólica porque con el envejecimiento, los mecanismos de regulación de la presión arterial a largo plazo, que es generado por el sistema renal líquido corporal, comienza a perder eficiencia, comienza a perder eficacia, podríamos decir. Porque a partir de los 50 años, los riñones comienzan a presentar cambios morfológicos de envejecimiento. Y esta diferencia entre la presión media y la sistólica se incrementa aún más a partir de los 60 años debido al proceso de la arterioesclerosis. Bien, con esto hemos tenido una visión más o menos general de cómo se comportan las venas respecto al funcionamiento del aparato circulatorio. Ahora vamos a ver cómo se comportan las venas. ¿Cuáles son las funciones de estas venas? Las venas no solo son una vía de paso de la sangre desde los tejidos hacia el corazón, sino, como hemos visto anteriormente, estas venas pueden disminuir o pueden aumentar su tamaño de manera importante. Hemos visto que tienen una complianza 24 veces mayor que el territorio venoso. Y también el sistema venoso tiene una bomba venosa que vamos a ver que su accionar es muy importante para poder compensar la presión hidrostática de la sangre, ¿no? O presión gravitacional, también ese nombre recibe. Tenemos dos presiones en realidad importantes que conocer. Una presión en la aurícula derecha y una presión periférica. Sabemos que todas las venas a través de la cava inferior y la cava superior termina en la aurícula derecha. Y esta aurícula derecha tiene una presión que es más conocida como presión venosa central, pero son sinónimos. Presión en aurícula derecha es sinónimo de presión venosa central. Y las presiones periféricas venosas, obvio, son aquellas que se encuentran en las diversas venas, como su nombre dice, periféricas. Esta presión venosa central, vamos a ver que depende de dos factores. Dependen de la capacidad que tiene el corazón de bombear toda la sangre que le llega. El corazón hemos comentado que es un autómata. Dentro de límites fisiológicos, bombea toda la sangre que le llega. Si le llegan 5 litros, bombea los 5 litros. Si le llega 8, bombea los 8. Por lo tanto, no se acumula nada de sangre en la aurícula derecha. Y si no se acumula nada de sangre, su presión será de 0 milímetros de mercurio, que es la presión normal de la aurícula derecha. Pero ¿qué pasa si este corazón comienza a fallar? Si este corazón comienza a fallar, no podrá eliminar toda la sangre que le llega. Esta sangre que no puede ser eliminada se acumula y por lo tanto aumenta la presión venosa central. El otro factor del que depende la presión en la aurícula derecha es la tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia esta aurícula derecha, que nosotros conocemos mejor como
retorno venoso, ¿no? Pero el retorno venoso es la cantidad, la tendencia de toda la sangre que llega desde las venas periféricas a la aurícula derecha. Este retorno venoso puede aumentar cuando aumente el volumen de sangre. Puede aumentar cuando aumente el tono de los vasos en todo el organismo, especialmente en el territorio venoso. Hemos visto que una vasoconstricción simpática importante del territorio venoso puede fácilmente aumentar el retorno venoso en 1 litro. Y el otro factor es la dilatación de las arteriolas. También hemos comentado, estas válvulas de control, si están dilatadas, dejan pasar una mayor cantidad de sangre del territorio arterial al territorio venoso. Fíjense, estos 3 factores son los mismos factores que regulan el retorno venoso. Y el gasto cardíaco está regulado por el retorno venoso. Por lo tanto, los vamos a comentar con un poco más de detalle cuando hablemos de regulación del gasto cardíaco y el retorno venoso. Les decía que hay una presión venosa periférica y se presenta un aumento de la presión venosa periférica debido a que hay una resistencia. Hay una resistencia que generan las venas. Cuando las grandes venas están totalmente distendidas, generan muy poca resistencia, porque no se debe ejercer presión para abrirlas, para distenderlas. Pero la mayor parte de las grandes venas que ingresan al tórax están comprimidas, como podemos ver aquí, las angulaciones en las primeras costillas, en el abdomen por diversos órganos o por la misma presión intraabdominal. Por lo tanto, estas compresiones generan resistencia y para que haya flujo de sangre debe haber una diferencia de presión, debe haber un gradiente de presión entre la aurícula derecha y las venas periféricas, que es alrededor de más 4 a más 6 milímetros de mercurio. Porque si no hay gradiente de presión, no hay flujo, no hay circulación. Por ese motivo, entonces, es que las venas las venas periféricas deben tener una presión mayor que la presión a nivel de la aurícula derecha. Si la presión venosa central comienza a aumentar por encima de su valor normal de 0 milímetros de mercurio, obviamente la sangre comenzará a estancarse. El flujo venoso comienza a disminuir, o sea, se comienza a quedar, a estancarse en el territorio venoso. Cuando la presión en la aurícula derecha supera los 4 a 6 milímetros de mercurio, todos los puntos de colapso que hemos visto anteriormente tendrán que abrirse. Esto entonces compensa también esta resistencia al flujo. La presión intraabdominal se eleva bastante en ciertas circunstancias, como el embarazo, tumores abdominales, la obesidad abdominal y en la ascitis. Ustedes saben que la ascitis es el acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. Todos estos factores, obviamente, van a aumentar la presión intraabdominal y van a comprimir las venas antes de su ingreso al tórax. Por lo tanto, en estas situaciones fácilmente deberá aumentar
la presión venosa periférica en 15 o hasta 30 milímetros de mercurio para poder retornar a la aurícula derecha. O sea, que retorne esa sangre. O sea, superar lo que era normal, entre 4 a 6 milímetros de mercurio. Si, por ejemplo, la presión por un tumor abdominal, por un embarazo, es de 20 milímetros de mercurio a nivel intraabdominal, la presión venosa periférica por lo menos debe ser 21. Por lo menos debe haber un gradiente, una diferencia de 1 milímetro de mercurio para que esta sangre venosa pueda fluir. Hablaremos ahora del efecto gravitacional o presión hidrostática, ¿no? En primer lugar, yo creo que debemos entender qué es presión gravitacional. La presión gravitacional o presión hidrostática es la presión que ejerce el peso de la sangre, obviamente por efecto de la gravedad. Ustedes saben que la gravedad atrae a cualquier cuerpo, sea sólido, líquido, lo que sea, atrae. Y esto a nivel de la sangre se da, no puede estar exento, ¿no? En la superficie del agua, la presión gravitacional o presión hidrostática es igual que la presión atmosférica. O sea, si consideramos a la presión atmosférica 0, a nivel de la superficie, la presión hidrostática también es 0. Pero aumentará en 1 milímetro de mercurio por cada 13.6 milímetros por debajo de la superficie. Por lo tanto, cuanto más se profundice el nivel, más aumentará la presión hidrostática. El peso del agua ejerce mayor presión. Estando la persona parada, la presión en la aurícula derecha es de 0, ¿no ve? Aquí no le nombra, aquí está poniéndose, pero aquí es, ¿no? Presión en la aurícula derecha es 0. Pero vamos a ver que por encima de la aurícula derecha, estando el individuo parado, siempre es 0. Siempre es 0. Fíjense, 0 aquí, 0 aquí. Excepto, como vamos a ver, en el seno sagital del cerebro, ¿no? Pero siempre es 0. Pero conforme descendemos de la aurícula derecha, fíjense, comienza a aumentar la presión gravitacional. Tan así es que a nivel de los pies ejerce una presión de 90 milímetros de mercurio. Y esto es por el peso de esta sangre. ¿Ya? Aquí arriba les decía que, fíjense, es 0,0. ¿Por qué? Porque toda esta sangre, por esa presión gravitacional, tiende a bajar a la aurícula derecha. Siempre estoy hablando que la persona debe estar de pie. Entonces, siempre tiende a caer aquí. Por lo tanto, siempre va a ser de 0. Y estas presiones no van a caer más allá de 0, por más que el corazón funcione de manera excesiva, porque si quiere bajar un poco más de 0, se colapsan. Y si se colapsan, ya no hay flujo sanguíneo. Es importante considerar que en las venas del interior del cráneo, estas venas, como estas del cuello, no se colapsan, porque están en la calota craneana. La calota craneana es una estructura absolutamente rígida. Por lo tanto, en el seno sagital, estando la persona de pie, hay una presión negativa. Es una presión de aspiración
de menos 10 milímetros de mercurio. Y es importante saber esto porque muchas veces operan los neurólogos o los neurocirujanos, perdón, al paciente sentado en sedestación. Y si se abre de manera accidental el seno venoso, entra aire. Ese aire puede ir al corazón y generar una embolia gaseosa que puede acabar con la vida de la persona. Veíamos que una de las características del territorio venoso es que las venas periféricas tienen válvulas a lo largo de todo su trayecto, a lo largo de todo su recorrido. Sin estas válvulas, si no existirían estas válvulas, toda la presión hidrostática sería ejercida a nivel de todo el sistema vascular y por lo tanto los pies siempre tendrían una presión venosa de más 90 milímetros de mercurio. Pero gracias a estas válvulas no sucede porque se acumula aquí una pequeña cantidad determinada de sangre y por la acción de esta bomba que se activa cuando se mueven las piernas, cuando se tensan los músculos o cuando se comprimen de manera externa estas venas, esta sangre contenida aquí se desplaza aquí, fíjense, siempre en dirección del corazón y no permite que regrese. Por lo tanto, esto evita que se manifieste todo el peso de la sangre en este segmento. Y así sucesivamente hacia la parte inferior de nuestro organismo. Cuando el sistema de bombeo es adecuado, es normal, excepcionalmente la presión venosa en los pies estará más allá de 20 milímetros de mercurio en una persona normal. Pero una condición que no es incomún, es bastante frecuente, son la incompetencia de estas válvulas y que va a generar las venas varicosas, esas protrusiones bulbosas que vemos especialmente en la parte inferior de la pierna. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a un estiramiento de las venas que las distiende, pero las válvulas no se modifican. Por lo tanto, estas valvas ya no pueden cerrarse porque el vaso venoso se ha ensanchado, se ha distendido. Y esto se debe fundamentalmente a que durante mucho tiempo ha estado estirada. ¿Por qué? Por un embarazo, por una ascitis, tumores abdominales grandes, todo lo que hemos visto que genera un aumento de la presión intraabdominal. También cuando se está, especialmente por motivos laborales, de pie durante la mayor parte del tiempo. Y esto genera las venas varicosas. Y estas venas varicosas generan, por este aumento de la presión hidrostática, edema. Comienza a salir líquido de la sangre al espacio intersticial. Por lo tanto, las células comienzan a sufrir un déficit nutricional. Y este déficit nutricional se manifiesta en que los músculos se vuelven dolorosos. Los músculos son débiles. Además, la piel, al sufrir una disminución de su aporte nutritivo, sufre isquemia, se necrosa, puede generar esas úlceras gangrenosas que son bastante común en las personas que tienen las varices. ¿Qué se debería hacer? Se debería poner, obviamente,
el territorio venoso a la altura del corazón. Pero eso es imposible. La persona tendría que vivir echada, ¿no ve? O con los pies levantados. Y eso no se puede hacer. Por lo tanto, se usan esas medias de compresión, ¿no? Para evitar que haya una mayor distensión de las venas. Ayuda mucho esas medias de compresión. Para medir la presión venosa, tendríamos que introducir una aguja dentro de la vena. No tenemos otro medio. Y para medir la presión en la aurícula derecha, obviamente hay que poner un catéter venoso central. A través de una vena periférica se introduce el catéter hasta que llegue cerca o muy cerca de la aurícula derecha. Es bastante común el tener un catéter venoso central en los pacientes cardiópatas que están descompensados y obviamente están hospitalizados, porque de esta manera podemos monitorizar de manera precisa el funcionamiento del corazón. Porque si el corazón está funcionando de manera adecuada, la presión en la aurícula derecha va a estar en 0 o muy cerca de 0, que significa que ese corazón no está siendo insuficiente, está bombeando toda la sangre que le llega. Pero podemos estimar viendo las venas del cuello cuando la persona está sentada. Cuando una persona está sentada en reposo, tranquila, normal, nunca están distendidas las venas del cuello. Pero si la presión en la aurícula derecha aumenta hasta unos 10 milímetros de mercurio, las venas de la parte inferior del cuello comienzan a distenderse, comienzan a protruir. Y si vemos que todas las venas del cuello están distendidas, podemos decir que la presión en la aurícula derecha está en torno de los más 15 milímetros de mercurio. Esto significa, pues, realmente una falla cardíaca importante. Hemos visto que la presión hidrostática afecta mucho a las presiones y también decirles que no solo afecta a la presión venosa, también afecta a la presión arterial. Por lo tanto, si la presión arterial media es de 100 milímetros de mercurio, en la parte inferior del pie, la presión arterial será de 190 milímetros de mercurio. Tenemos que sumarle esos más 90 milímetros de mercurio a la presión arterial. Entonces, esta presión hidrostática se le suma a todas las presiones, incluso la presión capilar. Por eso, que cuando una persona está de pie, totalmente estática, en bipedestación, sin accionar la bomba venosa, esta presión venosa, les decía, llega a 90 milímetros de mercurio. Y estos 90 milímetros de mercurio, aumentan la presión capilar. Y si aumenta la presión capilar, comienza a salir líquido del territorio vascular hacia el territorio venoso. En lapso de algunos segundos ya comienza a incrementarse esta presión. Y después de unos 15, 20 o hasta 30 minutos, puede haber salido entre un 20% del volumen sanguíneo y encharcarse en el miembro inferior, en los miembros inferiores. Por lo tanto, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco,
disminuye la presión arterial y disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la persona se desmaya. Tiene un síncope que le hace poner en posición horizontal, en decúbito. Y nuevamente se restablece la función circulatoria. Es lo que sucede en los soldados que están haciendo guardia y los ponen de firme sin movimiento. Pero obviamente los instructores militares les dicen que compriman los músculos de manera periódica, que hagan contracciones isométricas, ¿no ve? Contracciones isométricas, no se mueve el soldado, pero todo esto está contrayendo y lógicamente está funcionando la bomba venosa. Y por eso que excepcionalmente se desmaya un soldado de guardia, porque les instruyen a que haga esto. El que se desmaya es porque se ha olvidado hacer esto y seguramente va a recibir una reprimenda de su instructor, ¿no? Bien. Les decía que hay un nivel que se llama el punto de referencia cero o nivel natural para la toma de las presiones, que está muy cerca de la válvula tricúspide, donde la presión hidrostática no afecta en la toma de la presión. Tal vez máximo con los cambios de posición en no más de 1 a 2 milímetros de mercurio. Y como les decía, está a nivel de la tricúspide o cerca de ella. Por lo tanto, todos los valores que utiliza el Guyton de presiones están correlacionados con este punto de referencia cero de la presión. Lo que les hemos hablado tanto, función de reservorio de las venas. Aproximadamente el 64% de toda la sangre se encuentra en el sistema circulatorio a nivel del territorio venoso, porque ya hemos comentado, son muy distensibles y tienen 3 a 4 veces más volumen que sus homólogas arteriales. Cuando empezábamos aquí con este capítulo, decía que el territorio arterial está lleno con 700 ml de sangre y el territorio venoso está lleno con 3 a 3,5 litros de sangre. Obvio, es muy fácil entender que esos 3 a 3,5 litros es el 64% de los 5 litros que tenemos normalmente de sangre. Entonces, este territorio venoso es un gran reservorio de sangre. Y si la presión arterial cae, tenemos que echar mano a la reserva sanguínea. Por lo tanto, se va a producir una constricción del territorio venoso. Por influjo del sistema nervioso simpático, se produce uno de los acontecimientos más importantes es la constricción del territorio venoso, que va a prestar hasta 1 litro fácilmente de sangre al corazón para que éste pueda compensarse. La otra actividad es el aumento de la actividad del corazón como bomba y el otro factor compensador es el aumento de la resistencia periférica total gracias a una constricción del territorio arteriolar, de las arteriolas. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando hablemos de la regulación rápida de la presión arterial. Pero quería comentarles que aquí hay una trilogía: constricción del territorio venoso, constricción del territorio arterial y estimulación del corazón como bomba. Y como estamos viendo, se puede perder hasta un 20 a 25% del volumen de sangre. Y el sistema cardiovascular puede permanecer sin alteración. Lógicamente, la persona tiene que estar en decúbito, tiene que estar echada, porque si no va a suceder lo del soldadito, se va a desmayar.
Inclusive es muy beneficioso levantar las extremidades inferiores y esa persona va a estar completamente estable en su función cardiovascular. Lógicamente, la primera acción o una de las primeras acciones va a ser controlar esta pérdida de sangre. Dentro de estos hay reservorios específicos. Por ejemplo, el vaso puede contener hasta 100 ml de sangre. El hígado, varios cientos de ml. Las venas grandes, 300. El plexo venoso subcutáneo, varios cientos. El corazón, entre 50 a 100 ml, porque el corazón, durante una estimulación simpática, se contrae de manera enérgica y va a dejar muy poco volumen telesistólico. Los pulmones también pueden contribuir, fíjense, con 100 a 200 ml. Si sumamos todo esto, es fácil entender que puede darnos este territorio venoso los 1000 a 1250 ml de sangre a préstamo. El vaso tiene una característica importante porque puede ser un reservorio para almacenar eritrocitos. ¿Y dónde los va a almacenar? En la pulpa esplénica, ¿no? Vamos a ver que el vaso tiene la característica de tener estos senos venosos que son muy, pero muy permeables. Dejan pasar todo, inclusive los glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos, ¿ya? Estos glóbulos rojos que deja pasar, deben retornar a la circulación. Pero, como han ingresado a la pulpa, esta pulpa es un trabeculado, es un entramado rígido. Y aquellos glóbulos rojos defectuosos, viejos o deformes, se rompen. Y solo los indemnes regresan al territorio venoso para volver a la sangre. Por lo tanto, entonces, aquí existe un gran acúmulo de eritrocitos. Cuando se produce la contracción de la cápsula del vaso, esta pulpa roja puede mandar a la circulación general hasta 50 ml de eritrocitos, puro eritrocitos. Esto puede elevar el valor del hematócrito en 1 a 2%. El vaso también contiene no solo la pulpa roja, sino la pulpa blanca. Esta pulpa blanca en realidad son islotes de leucocitos, como los que existen en los ganglios linfáticos. Y además una característica del vaso es que tanto en la pulpa como en los senos venosos existen células del sistema retículo endotelial. Son macrófagos muy competentes para eliminar de la sangre restos celulares, bacterias, parásitos, etc. Como lo hacen las células retículo endoteliales del hígado, esas células que las denominamos células de Kupffer y que también revisten los sinusoides hepáticos. Por lo tanto, se los va a ver con más detalle en el capítulo que habla de resistencia a la infección, o sea, la defensa del organismo, ¿no? Aquí está lo que hace esa función de limpieza. Para los frágiles se destruye. Y comentar que todo esto que se destruye, la hemoglobina y el estroma, son digeridas por estas células retículo-endoteliales y sirven nuevamente para formar otros productos celulares o formar otras células sanguíneas. Estas células retículo-endoteliales, entonces, eliminan restos celulares, bacterias, parásitos, etc. Tal vez lo que hay que resaltar es que en las enfermedades infecciosas, especialmente crónicas, el vaso aumenta de tamaño, de la misma manera que lo hacen los ganglios linfáticos. Esta hipertrofia genera que este vaso
realice una función de limpieza con una mayor eficiencia. Bien, con eso habríamos concluido. No sé si tienen alguna pregunta que quieran realizar, algo que quieran que se aclare. ¿Se oye? Hola. Ya. Sí, doctor. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Entonces, si no hay preguntas, nos vamos a ver el día miércoles con el siguiente.